Jóvenes, bienvenidos a clase el día de hoy. Hoy día es 13 de septiembre, día lunes. Primero, novedades. Respecto a las notas del test y el certamen, las notas van a estar después del 18, o sea, el día 20, porque estos días no voy a trabajar en el ramo y lo más probable es que el 19 lo haga. Así que para el 20 ya me comprometo a tener las notas listas. Recuerden que el próximo evaluación va a ser el 23, que va a ser una tarea, y el certamen final, que es el día 30 de septiembre. Ahí cerramos el curso. Y las personas que no asistieron al certamen 1 o al certamen 2 justificadamente, el día lunes 4 de octubre tendríamos los recuperativos, y las personas que tengan promedio bajo 4, la integradora lo tomaría el jueves 7 de octubre. Recuerden que los porcentajes son 35% cada test, perdón, cada certamen, o sea, un 70% de la nota es los certámenes y 15% cada tarea. Y además, solamente como recalcar, recuerden que la semana del 11 al 16 de octubre va a ser el receso universitario, así que por lo menos en este módulo no alcanzaríamos a tomar el receso. Al siguiente módulo de ustedes, sí. Me parece que incluso, a ver, sí, pues terminamos el módulo, efectivamente, el 7, y ahí se toma el receso, y después del receso partirían su próximo módulo. La materia que nos toca ver ahora es función lineal. Vamos a trabajar lo básico. La guía ya está subida en ADECA, la pueden descargar, pero primero falta pasar todas las materias, o sea, todas las fórmulas que aparecen en la guía. Ahí está. Partamos por lo básico. Primero, la función lineal corresponde a la recta, y para trabajar la recta, recordemos que nosotros vamos a trabajar en un plano, o sea, en esta parte ya vamos a tener que graficar. Recordemos que los ejes del plano tienen nombre. En particular, al eje que es horizontal se le llama X, al eje que es vertical Y, pero también tiene otros nombres. Por ejemplo, esta es la abscisa, o también la variable independiente. Y el eje Y también recibe el nombre de ordenada o variable dependiente. Estos nombres siempre van a pares, entonces siempre que se hable de la abscisa, lo correcto para mencionar al otro eje debería ser la ordenada, y cuando se hable de variable independiente, el otro tiene que ser variable dependiente. Y un punto cualquiera dentro del plano, recordemos que tiene dos coordenadas. Estas van a estar formadas por uno en el eje X, que por ejemplo le vamos a llamar A, y el otro el eje Y, que podemos llamarlo B. Entonces este punto se va a escribir con corchetes redondos. La primera coordenada va a corresponder al eje X, en este caso es A, y la segunda coordenada va a corresponder al eje Y, que en este caso es B. Entonces, todos los puntos en este plano van a estar puestos de esta manera. Solo para recordar, estos segmentos son perpendiculares, o sea, forman un ángulo de 90 grados con los ejes. Y decir que este segmento vale A, como esta figura que se forma, que voy a marcar en azul, es un cuadrado, significa que acá arriba igual vale A, y que la altura vale B en cada lado. En realidad es como un rectángulo, tan cuadrado no es. Entonces, esto es el concepto básico de la ecuación lineal, o sea, cómo se va a representar es a través de este plano que se llama plano cartesiano. Existen más planos que nosotros ocupamos diariamente. Por ejemplo, el tema de GPS, que todos tenemos en nuestros celulares, que hemos ocupado, yo creo que casi todos lo hemos ocupado, no pertenece a este tipo de plano.
porque el planeta Tierra, al ser esférico o elipsoide, como medio achatado, la distancia más corta entre dos puntos no es la línea recta, porque uno no puede pasar, o sea, uno no puede hacer un túnel que una dos puntos, uno tiene que irse por el borde, y ese tema se llaman trayectorias. Entonces, ya no entraría este concepto de plano cartesiano, sino que se ocupa un plano polar que satisface estas cosas. Así que existen más cosas matemáticas, evidentemente, pero no nos interesan en este curso. ¿Qué más? Fórmulas básicas que alguna vez tuvieron haber visto. Vamos a tomar el punto A como x1 y 1 y el punto B como x2 y 2. Son dos puntos cualquiera. El concepto más básico que hay entre el punto A y el punto B es el concepto de distancia, y la distancia la vamos a llamar con la letra D. Además, vamos a colocar paréntesis redondo y adentro vamos a colocar el nombre de los puntos. Algo que no he mencionado, ¿sí?, es que los puntos los vamos a nombrar con letra mayúscula. En particular, cada vez que hablemos de puntos, vamos a partir de la letra A en adelante. Y la distancia corresponde a raíz cuadrada de la diferencia de x más la diferencia de los y. Y esto da lo mismo el orden, o sea, lo importante siempre es que dentro del paréntesis esté la diferencia de las letras x, y dentro del otro paréntesis está la diferencia de las letras y. Porque al estar al cuadrado, si usted pone un número o pone otro, la única diferencia que va a hacer es que va a salir un signo negativo, pero al elevarse al cuadrado, este negativo desaparece. Y el otro, que es el punto medio, que el punto medio ese sí ni siquiera tiene un símbolo, de repente se le pone PM, pero se puede confundir con otros conceptos que van a aparecer más adelante. Por lo tanto, yo le coloco la palabra medio para que quede bien claro que es el punto medio. También se le pone paréntesis redondo y dentro de los dos puntos. Y el punto medio se va a hacer como el promedio entre los puntos. O sea, el promedio de las X y el promedio de las Y. Y ese va a ser el punto que va a estar en la mitad del segmento que une el A y el B. O sea, la característica del punto medio es que, recuerden que del punto al punto A es la misma distancia que del punto al punto B, y además pertenece al segmento que une estos dos puntitos. Estas cosas las vamos a ocupar simplemente para soltar la mano, o sea, no es como el objetivo final de nuestro punto, porque ahora vamos a estudiar lo que es la función lineal, pero esto es básico para poder trabajar con ello. Bueno, no sé si alguien estaba copiando como para moverlo. Creo que llegó bastante gente. Saludos. Karina, Graciela, Nicolás, Viviana y Yamilet. Muy buenas tardes. Profesor. Hola, buenas. Hola. Hola. ¿Alguien está copiando? Si no, para avanzar. Yo terminé. Profe, una pregunta rápida. Veo que están viendo el plano cartesiano, pero la fórmula básica es la que está ahí, ¿cierto? Es la que podemos ver en la guía Sí, que tienen ADECA. correcto. También van a estar ahí. Ahora vamos a la función lineal, que es la que nos interesa a nosotros, que es la línea recta. Uno de los objetos geométricos más básicos que nos viene a la mente cuando pensamos en geometría, el primer concepto es el punto, que no podemos definir con otro concepto más allá. O sea, el concepto punto es un concepto primitivo. Todos entendemos lo que es un punto, pero no podemos explicar con otros conceptos qué es un punto. Un punto es un punto. Lo mismo ocurre con la línea recta. Por ejemplo, si les pregunto, ¿qué significa ser recto?
como que todos decimos derechito, o algo que no se dobla, y ese tipo de cosas, pero matemáticamente tampoco se puede definir bien qué es el concepto de rectitud, porque para eso hay que tener un sistema de comparación. Pero todos entendemos cuando uno dice, esto está recto, porque es algo que nosotros vemos día a día, y en particular nuestros ojos, al tener un sistema de 2 puntos, podemos comparar y generar este tipo de cosas. Entonces, la línea recta es, bueno, no me quedo tan recto, pero es una línea, entonces, que es infinita, tanto para arriba como para abajo, y que va a tener ciertas propiedades en función a los números que lo acompañan. En particular, al ser una función, siempre se va a escribir de esta forma, y es igual a mx más n, donde m y n van a corresponder a la pendiente y al coeficiente de posición, pero eso lo veremos al tiro, pero esta forma se le llama la forma principal. Entonces, cada vez que nosotros nos pidan calcular la ecuación de una recta, nuestro objetivo siempre va a ser llegar a algo más o menos así. Tenemos la variable y, el m y el n van a ser números, por lo tanto, la variable, la otra va a ser x. Y entonces nosotros para encontrar puntos, le damos valores a x, y encontramos el valor de y, y marcamos este punto. Y este punto van a estar todos en una línea recta. En base al primer postulado de Euclides, que dice que por 2 puntos pasan una única recta, para poder dibujar una recta, bastan 2 puntos. Toda recta puede ser dibujada dado 2 puntos. Otra forma que tiene la ecuación de la recta, pero en particular no la vamos a ocupar mucho, pero es parte de la materia, que es la forma general. En la forma general, esta es una estructura de toda función algebraica, o sea, por ejemplo, más adelante vamos a ver la función cuadrática, que es la parábola y esas cosas. Todos esos tienen una forma de escribirse a través de esta forma general, o sea, toda ecuación algebraica se puede escribir a través de una forma general. Y en particular, la de la recta es ax más bi más c es igual a 0, con a, b y c números reales. Por lo general, si es que las constantes a, b y c no son números... se me fue la palabra. Irracionales, por ejemplo, raíz de 2, pi, o números que no se pueden escribir. Profe, consulta, es A, B y C. Receta los reales. Ese signo significa pertenece. Pertenece ya. ¿Es como una E? Es como una, sí, es un símbolo. Es así y así. Eso significa pertenece. Ojo, no es que sea una E, por ejemplo, he visto alumnos que de repente me hacen el símbolo como así. Eso no es el pertenece, es un símbolo, entonces se hace de esa línea a así. Eso es el pertenece. ¿Qué le está diciendo? Ya, si los números A, B y C no son un número irracional, por lo general lo que se trata de hacer es siempre escribir el A, el B y el C como un número de enteros. También se puede dejar como fracciones, pero se ve feo. O sea, no es, si usted va a ocupar esta forma, como mínimo trate de dejar todo con números enteros. Esa es la idea. Entonces, esta ecuación, esta línea, que nosotros, insisto, vamos a ocupar su forma principal, nos va a interesar porque solamente sabiendo poca información, podemos ver o saber cómo se comporta esta recta. Y además, después si ustedes siguen, no me acuerdo si tienen, no, cálculo ustedes no tienen, pero cuando pasen a ingeniería sí tienen. En cálculo, cuando uno habla de temas de derivadas o ese tipo de cosas,
Lo único que es análisis de qué ocurre con rectas. O sea, todo lo que es el cálculo, su forma más básica, nace del estudio de este concepto de rectas. Entonces, continuando, volviendo a la fórmula principal, que es la analizando. Forma principal. Entonces, recordemos que es de la forma I es igual a mx más n. M se le va a llamar pendiente. Y corresponde a la inclinación de nuestra recta. Y en base a eso nosotros podemos separar 4 casos que a grandes rasgos se pueden separar todas estas rectas. El primer caso, que es el más común, cuando el m es positivo o mayor que 0. En ese caso, todas las rectas que tengan m positivo, cuando uno las traza de izquierda a derecha, van a ser todas hacia arriba. Van a ser todas crecientes. Cuando el m es... ¿Cómo, profe? Cuando la m es mayor a 0, van todas de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba, cuando se ve de izquierda a derecha, o sea, van todas hacia el infinito positivo. Ya. Cuando el m es negativo, la gráfica de estas funciones van a ir hacia abajo. O sea, de izquierda a derecha van a ir hacia el menos infinito. Y el tercer caso, que bueno, es teórico, nunca lo vamos a analizar, pero si el m es 0, o sea que no hay variación, todas las rectas son paralelas al eje X. O sea, nunca toca el eje, porque no sube ni hacia arriba ni sube hacia abajo. Y en particular, estas se llaman rectas constantes. Estas se llaman rectas crecientes. Y por último, estas son rectas decrecientes. Entonces, si son positivas, van hacia arriba, crecen. Si son negativas, van hacia abajo, decrecen. Y por último, si vale 0, estas son constantes. Pero ojo, bueno, las personas que la estén copiando, copian, y de ahí voy a hablar del cuarto caso que todavía no menciono. Ya. ¿Están deberían de copiar? Sí, profesor. Yo al menos sí. Ya. Si nadie se queja, voy a borrar entonces. Sí, profe. Y el cuarto caso es cuando la m, la pendiente, es infinita. Y este es otro caso que se une mucho con lo que es el cálculo. Tampoco lo vamos a trabajar nosotros en esta guía, pero pertenece a la materia de rectas. Cuando las rectas tienen pendientes infinitas, quiere decir que son paralelas, pero al eje Y. Y esto ocurre porque, por lo que vamos a ver más adelante, si tal vez alguno tuvo estos cursos de álgebra, porque al calcular la pendiente, cuando uno lo calcula, hace una división, y lo que está abajo en la división son los valores en X. Y en este caso, al ser una
pendiente, o sea, una recta que es paralela al eje Y, hacer la división genera que abajo quede 0. Entonces, por eso queda este valor infinito. Insisto, esta nunca la vamos a ver, ni tampoco tiene nombre, porque en particular, al pasar esto, deja de ser función. No lo analizamos en este curso, pero teóricamente existe. Este es el último caso, cuando son paralelas al eje Y. En realidad, incluso le voy a poner solamente eso, paralela al eje Y, porque nombre no tiene. Paralela al eje Y. Y esto es lo que corresponde a todo lo que es pendiente. Toda esa información nos da la pendiente. Si es positiva va hacia arriba, si es negativa va hacia abajo, si vale 0 es constante y si es infinita es paralela al eje Y. Pero en particular nosotros vamos a trabajar casi siempre en o es creciente o es decreciente. El caso 0 y el caso infinito no lo vamos a ver. Y por último, el n se le conoce como nombre de coeficiente de posición. Y corresponde al valor en el eje Y, donde intersecta la recta. Y para esto voy a mostrarlo ya con un ejemplo ya numérico. Por ejemplo, vamos a usar la recta Y es igual a 5x más 3. Para calcular esta recta, para hacer la gráfica de esta recta, voy a ocupar 2 puntos, o sea, recordemos que basta con 2 puntos para poder saber cuál es la gráfica de la recta. En este caso voy a tomar los más fáciles, que es cuando x vale 0 y cuando x vale 1. Cuando x vale 0, quedaría 5 por 0 es 0, más 3 es simplemente 3. Y cuando x vale 1, 5 por 1 es 5, más 3 son 8. Entonces, los puntos, recordemos que el eje X pertenece acá y el eje Y pertenece acá. El primer punto es cuando x vale 0, o sea, a ver si se logra ver. Cuando x vale 0 y y vale 3, entonces tenemos que hacer 1, 2, 3. Entonces, este sería el primer punto. Y en el otro, x vale 1, entonces x vale 1 acá. Y hacia arriba tenemos que llegar al 8. Sería 4, 5. Profe, ¿puede explicar de nuevo la I? ¿Por qué es SX? Espera. 5, 6, 7, 8. Para dibujar una recta basta tener 2 puntos. Y aquí uno puede tomar cualquier valor X. Por lo general siempre uno trata de ocupar X que sean fáciles. O sea, no voy a colocar X 1.000.000. En este caso, porque la gráfica se me saldría 1.000.000 hacia el lado. Entonces no tiene sentido. Por eso yo tomé los valores chicos, que es el 0 y el 1. No es obligatorio ocupar esto, pero siempre uno trata de ocupar números que sean fáciles de calcular. Ese es como el objetivo. Porque con 2 puntos le tiro una raya y ahí tengo mi recta. No sé si le quedó claro. Ya, y ese dibujito que hizo del X y de 0 y la X vale 3. Sí, porque el primer punto, en este caso, recordemos que los puntos acá, el primer término corresponde al X, en este caso es 0, y el segundo punto corresponde al Y, en este caso es 3. Por eso el punto que marqué acá es cuando X vale 0 e Y vale 3. Este sería el primer punto de mi recta. Y el segundo punto, el X vale 1 y el Y vale 8. ¿Ah? Consulta, pero lo que pregunta Lilian, yo lo entendí, es cómo se calculó la tabla. Exacto. Se evalúa en la función de la recta. Por ejemplo, para el X vale 0 es 5 por 0, que es 0, más 3 es el número 3. Después 5 por 1, que es el ¿Pero cuando de X dónde vale... sacó el 5? Eso es lo que Ah, no no, lo entiendo. inventé. O sea, esta recta la inventé. No es que sea, es como
voy a mostrar el coeficiente de posición, pero con un ejemplo, inventé un 5 y inventé un 3. No sé si quedó claro con eso. No mucho ya, pero ahí vamos avanzando. Insisto, esto está inventado, no es que sea producto de un ejercicio hecho, sino que se me ocurrió ponerle un 5 y se me ocurrió ponerle un 3, nada más. Y ahora vamos a graficarlo. Entonces, el primer punto del 0,3 está acá, y después el 1,8. Entonces, tengo que subir 8 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, este sería el otro punto. Y ahora tengo que hacer la recta que una estos dos puntos. Vamos a ver si me queda derechita, lo voy a hacer en rojo. Más o menos me queda así. Debería pasar por este punto, pero no me da. Esta es la gráfica de esta recta. Entonces, de partida, veamos. Efectivamente, el M, que es 5, es positivo. Por lo tanto, muy bien, la recta nos quedó hacia arriba. Entonces, está coherente con lo que vimos anteriormente. Y además, el N, en este caso, el M5, la pendiente es 5, y la N, que es el coeficiente de posición, en este caso es 3. Si vemos en el eje Y, efectivamente, cortamos al eje en el punto 3. Por lo tanto, también está correcto. Entonces, este 3 es el valor que está aquí, que corta el eje en el punto 3. O sea, el numerito que aparece así, aquí siempre va a marcar el punto donde corta la recta al eje Y. ¿Quedó claro? Profe, mire, yo creo que todos quedamos con la duda cuando inició la tabla. Entonces, sería como sugerencia en realidad, explicar la fórmula I es igual 5x, ¿cierto? Pero iniciando los valores, explicando que M equivale a 5, ¿cierto? Y N equivale a 3. Y ahí realizar la fórmula para quedar más claro, creo yo, porque la fórmula en la matracita aparece la fórmula solamente con letras. Entonces, yo creo que ahí sería más Recordemos que entendible. o sea, la forma principal es I es igual a mx más n. En este caso yo me inventé un 5, me inventé un 3. Recordemos que este 5 va a este 3. Claro, pero ponga el 5 donde corresponde dentro de la función o ecuación, no sé cómo se llama. Porque el 5 no lo puedo graficar. Dentro de la forma. O sea, el 5 no lo puedo graficar como tal. No tiene una forma. No lo grafique en la recta, sino que, por ejemplo, el 5, ¿qué sería? ¿El M, el X, el S? El 5 es el M, porque M es el número que acompaña a la variable X. Ya, y la S. ¿Cuál S? La S que tiene en el recuadro Es un azul. 5. Es un 5, sí. ¡Ah! Es un 5. Este es un 5 y este es un 5. Ahí sí, pues, profe. Ahora entendí. Ya. Entonces, como le decía, con eso, ahí el X se multiplica por, bueno, acá los valores para hacer esta pequeña tablita, medí dos valores que fueran fáciles, el 0 y el 1, y los evalué dentro de esta fórmula. Entonces, el 8 se obtuvo por 5 por 1 más 3. Eso da el 8. Y por eso se obtuvo los puntos que se graficaron acá. Este primer punto, voy a ver aquí, sus coordenadas son 0,3, que son los puntos que se encontraron en la primera línea, y el segundo punto, cuya coordenadas es 1,8, que son los que se encontraron en la segunda línea. X, pues, se puede sacar el X infinito. No entiendo la pregunta, o sea, si se puede evaluar en infinito o si puede crecer hasta el infinito. No. No, profesor, ¿hasta qué punto saco X?
Ah, no, Por pero ejemplo, si estamos graficando, recordemos que es un bosquejo nomás, no es necesario hacer algo infinito, o sea, es para tener la idea, nada más. ya, pero por ejemplo, después los ejercicios como que da un punto de término o lo que se pide. Por lo general lo que se habla es el concepto de bosquejo, y en el bosquejo siempre es como cercano al eje coordenado, o sea, donde están los ceros. Porque la idea es tener una idea nomás de cómo se comporta la recta, no es graficarla a un 100%. Porque además, bueno, ya como adelantando un poco, más adelante vamos a tener conceptos que son más asociados al todo el tema de economía, que en la economía no tiene ningún sentido hablar de cosas negativas. La producción no es negativa, el tiempo no es negativo, usted no puede estar trabajando menos 5 días, no tiene sentido. Entonces, porque al final vamos a trabajar casi siempre en el primer cuadrante, que es la parte de acá. Toda la parte negativa, tanto en el X y en el Y, salvo algunos casos, cuando hablemos de flujo caja y cosas así, donde ahí sí tiene sentido hablar de negativos. En la gran mayoría de los casos no va a tener sentido hablar de un valor negativo. Un momento. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, dígame. Para salir de la duda en realidad. En la tablita ve que dice X equivale a 0 y a 1. En el X, en la Y, primera, sí. claro. Y vale 3 Y y 8. vale 8. ¿El 0 de dónde lo sacó? Porque como yo medí valores chicos para hacer ¿Sí? la gráfica, tomé el 0 y el 1, pero porque eran más fáciles de calcular. Ah, solamente de referencia. Sí, claro. Ah, yo pensé que era parte de la... Ya, no, ahora lo entendí, profe. Ya. Porque basta con 2 puntos para poder Vale, hacer la recta. Ya, vale, profe. Eso. Y... ¿qué me falta? Bueno, eso. Y me falta la última materia antes ya de empezar los ejercicios que van a quedar después del break. Voy a borrar esto. Son las fórmulas que nos interesan. Particular incluso. Ahí está. Entonces, fórmulas de la ecuación de la recta. En cuanto a fórmulas, cada vez que nosotros pidamos la fórmula o lo que sea, nuestro objetivo siempre va a ser expresarlo de esta forma. Y es igual a mx más n, o sea, en su forma principal. Ese va a ser el objetivo de cada vez que nosotros nos pidan calcule la fórmula de la recta o calcule la relación entre estas dos cosas. Es expresado en y es igual a algo por x más una constante. En particular, para calcular esto, tenemos 3 grandes casos. El caso más sencillo, que corresponde a 1, cuando... Profe, perdón, ¿qué preguntas nos hacen y nosotros tenemos que sacarlo con esta fórmula? La ecuación de la recta. Cuando pregunten cuál es la ecuación de esta recta, el objetivo es responder y es igual a un número que multiplica el x más otro número que está solito. Entonces, para poder iniciar el ejercicio, nos podemos afrontar en 3 grandes casos. El primer caso más fácil y más sencillo, cuando es conocido la pendiente y el coeficiente de posición. De ahí va a ser lo más sencillo porque simplemente se copia nomás. La pendiente, como es conocida, se coloca el valor que nos dan y el coeficiente de posición se da el valor que nos da el ejercicio. Este es el ejercicio más fácil de todos porque nos dicen la pendiente vale 5 y coeficiente de posición es 3. Entonces, ejemplo,
volviendo al anterior, entonces, pendiente igual 5, coeficiente de posición igual 3. Entonces la respuesta en este caso sería y es igual a 5x más 3. Y se acaba el ejercicio inmediatamente. Este sería como el caso más fácil de todos. Y luego están los casos más comunes. El primer caso es, se conocen dos puntos. Y aquí es cuando empezamos ya a ocupar fórmulas un poco más fuertes. Entonces, en particular voy a ocupar los puntos A, que va a ser x1 y 1, o sea, van a tener coordenadas, y el punto B, que va a tener otra coordenada. Son dos puntos que están dentro del plano. Entonces, ¿cómo yo calculo la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos? Solamente sabiendo la información numérica de cuáles son los puntos. Para esto, tenemos que calcular primero la pendiente. Y la fórmula de la pendiente es la siguiente. Como ya le había adelantado un poco, la pendiente se calcula como una división. Arriba, en el numerador, va la división de las x, perdón, de las y. Entonces, por ejemplo, sería i1 menos i2. Y abajo va la resta de las x. x1 menos x2. Acá da lo mismo el orden, pero lo importante es que verticalmente sean del mismo punto. O sea, en este caso, el I1 y el X1 corresponden al punto A, y el I2 y el X2 corresponden al punto B. O sea, también se podría escribir de esta forma, que era I2 menos I1, partido en X2 menos X1. Es cierto, lo único que importa es que verticalmente correspondan a las coordenadas del mismo punto. Y luego, teniendo este valor que va a ser un valor numérico, se elige un punto A o B. O sea, voy a tener que ocupar las coordenadas x1 y 1 del punto A o x2 y O del punto B, que para como graficarlo voy a colocar x0 y 0, porque son los puntos que se eligieron, y se ocupa la fórmula i menos i sub 0 es igual a m x menos x sub 0. Y a partir de esta fórmula se obtiene la ecuación de la recta, donde el i sub 0, el m y el x sub 0 son números. Y la y la x... ¿Puede son correr variables. un poquito la pantalla, profe? Subirla, que no se ve abajo. Ya, voy a colocarlo así. Ahí. ¿Por ahí? Sí. Perfecto. Copio por mientras y vamos a hacer un ejercicio y para que quede claro. Ya. Voy a borrar esto para tener más espacio. Y ahora díganme dos números.
Evidentemente chicos, o sea, entre 0 y 10 para no ser tan grandes los números. ¿Qué me dice un número cualquiera? El 6. El 6 y otro. 9. 9, bien. ¿Otro más? Tres. ¿Y otro? ¿Cualquier número? 7. 7, ya. Entonces vamos a ocupar estos dos puntos para calcular la ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos. Entonces lo primero que hacemos es analizar la ecuación de la pendiente. Para esto recordemos que, bueno, lo voy a colocar acá en rojo. Para... ¿Es menos 9, profe? Menos 9, sí. Era para que no se chocara con el otro. X1 y 1 y X2 y 2. Entonces, la pendiente va a corresponder a I1 menos I2 partido X1 menos X2. O sea, en este caso sería menos 9 menos 7 partido, el 9 está con el 6 y este está con el 3. Entonces nos quedaría menos 9 con menos 7 sería menos 16 y 6 menos 3 sería 3. Entonces nos quedó este valor que es 16 tercios. También, por si acaso, para que quede claro, si yo hubiese calculado como I2 menos I1 partido X2 menos X1, o sea, como aquí no había orden, ¿qué pasa si elegía primero las coordenadas del B y después las coordenadas del A? El valor va a ser exactamente el mismo. No hay ninguna diferencia. El I2 es 7, menos el I1 que es menos 9, partido el X2 que es 3, menos 6. Menos con menos da más, entonces arriba nos daría 16 positivo, y 3 menos 6 daría menos 3. O sea, es exactamente el mismo resultado. Da lo mismo cuál se ocupa primero o cuál se ocupa después. Lo importante es que verticalmente estén como la misma coordenada. Y el segundo, recordamos que la otra fórmula había que elegir entre el A o el B. ¿Cuál de los dos quieren ocupar? Bueno, en realidad vamos a usar los dos primero. Solamente para llegar a la conclusión que es lo mismo, da lo mismo cuál se ocupa. Entonces, en este caso, elegimos A. Y después vamos a hacer lo mismo, pero con el B. O sea, el X0 va a valer 6, y el Y sub 0, menos 9. Recuerden, cuando hablamos del X0 y Y0, es el número que de las coordenadas del punto que yo elegí. En este caso, como elegía, el X0 es 6 y el Y sub 0 es menos 9. La fórmula es I menos I sub 0 es igual a M X menos X sub 0. Entonces, damos los valores numéricos. I menos, aquí sería menos 9, es igual a menos 16 tercios, X menos el X sub 0, que vale 6. Y acá vamos a tener que multiplicar término a término, ordenar, porque recordemos que el objetivo es dejar expresado todo de la forma I es igual a un número por X más una constante. Aquí menos con menos me va a dar más. Y aquí este número multiplica ese y multiplica el otro. Entonces quería menos 16 tercios. Y menos con menos da más. 16 por 6. En realidad ya. Calculadora ya. 16 por 6 dividido 3. 32. O sea, aquí nos quedaría menos 16 tercios. Y el 9 pasa negativo al otro lado. Y nos quedaría entonces 23, que sería el resultado final. O sea, esto sería la ecuación de la recta que pasa por los dos puntos.
Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con las coordenadas del punto B. Y si todo está correcto, deberíamos llegar al mismo valor. ¿Ya? Voy a borrar esta parte final para cambiar los valores por el valor del B. Insisto, si todo está correcto, deberíamos llegar exactamente lo mismo. Oh, se me pegó. Entonces, en este... Ahora, con B. Entonces, en este caso sería x0 es igual a 3 y y sub 0 es igual a 7. Recordemos que la fórmula es la misma. Diría y menos 7 es igual a menos 16 tercios x menos 3. Al igual que el anterior, hay que multiplicar simplemente. Aquí quedaría menos 16 tercios de x. Y el 3 con el 3 se nos van, y menos con menos da más. Entonces quería más 16. Y este negativo pasa al otro lado positivo. Y 16 más 7 es 23. Por lo tanto, efectivamente, llegamos a la misma fórmula. Entonces, da lo mismo cuál de los dos se ocupe. Si todo está bien calculado, o sea, correctamente, deberían llegar a la misma ecuación. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta? ¿No? Vamos a terminar ya con lo último de la parte teórica. Y después ya vamos a hacer los ejercicios. Puedo borrar, ¿cierto? Sí, profe. Y la tercera y última opción, que es un punto y la pendiente. Si se conocen un punto y la pendiente, por ejemplo, puede ser el A, que como es solamente un punto, le voy a dar coordenada x0 y 0 para ocupar la misma fórmula anterior. Y la pendiente M es conocida. Basta con ocupar la fórmula que usamos antes. O sea, no se vuelve al caso anterior. Como la pendiente no es necesario calcularla porque ya no nos dan la pendiente, basta con tomar la pendiente, tomar el punto y llenar la misma fórmula. Y por último, ya esto sí que sí es lo último y ahora pueden ir a tomarse un té. Bueno, si es que no están tomando té. En particular, yo voy a ir a tomar un té terminando esto. Posiciones relativas entre dos rectas. Cuando tenemos dos rectas en plano cartesiano, no hay muchas opciones que tengamos, solamente hay dos grandes casos. Se tocan o no se tocan. Cuando se tocan, se habla que las rectas son secantes.
dos rectas se tocan en un punto, o se llaman que son paralelas. Paralelas. ¿Qué? Dos rectas no se tocan. Y además, nosotros vamos, dentro de las secantes, hay una que son importantes, que se llaman las perpendiculares. A esto, no lo mencioné acá, se me olvidó, discúlpenme. La notación. Profe, a mí me quedó una duda en la opción 3, en el punto y la pendiente, ¿Cuál es? que ahí usamos la misma fórmula. ¿Pero dónde metemos la A? El A lo da las coordenadas del X0 y el Y sub 0. Recordemos que al ser un punto, tiene dos coordenadas. Entonces, esa es la que Y evaluamos. el M lo tenemos que sacar con la fórmula que No, nos dio antes. en este caso, el M está dado por el ejercicio. O sea, dicen... La Ah, ya, pendiente- lo tendrían que dar. Claro. Por eso este caso es cuando sabe la pendiente y sabe un punto. Entonces, ocupa esa fórmula. Ya, cuando nos dan toda la información. O sea, no toda, simplemente le da un punto y la pendiente. Eso es... Toda la información es como que le dé la pendiente y el coeficiente de posición. Eso es como la frase asociada a toda la información. Como el primer Ya. caso. Entonces eso sería la 1. Sí, sería la 1. Cuando se habla de toda la información, es como la 1. Ahora, volviendo a esto, la posición relativa es entre dos rectas. Cuando hablamos de paralelismo, la notación que se ocupa es, de partida, a la recta, por lógicamente se le da los nombres de L. Entonces podríamos decir una L1, que sería la recta 1, y L2, otra recta. Y el símbolo que se ocupa son dos rayitas así. Entonces, cuando se hace estas dos rayas, se lee L1 es paralela a L2. Y dentro de las secantes, le debería decir, las perpendiculares, dos rectas se cortan formando ángulos rectos. O sea, se chocan y forman 90 grados. Por ejemplo, los mismos ejes cartesianos, el eje X y el eje Y, se le llaman que son perpendiculares. La notación, al igual que la anterior, se ocupa los mismos nombres, L1 y L2, pero en este caso de perpendicular es como una T invertida. Me quedó muy grande, pero por lo general la T que se ocupa es un poco más chica. Como por ahí, más o menos. Y se lee L1 es perpendicular a L2. Pero todo esto, ¿cómo nosotros lo podemos pasar a fórmula? A través de los siguientes resultados. Si L1 es paralelo con L2, entonces sus pendientes son iguales. O sea, por ejemplo, Y que es igual a 3x más 2 y Y que es igual a 3x más 5, yo solamente mirando las pendientes puedo decir que estas dos rectas son paralelas. Porque en el primer caso la pendiente vale 3, en el segundo caso la pendiente vale 3, como son iguales, entonces las dos rectas son paralelas. Y si las dibujásemos, como lo vamos a hacer más adelante, efectivamente las dos rectas no se van a tocar. Y si L1 es perpendicular con L2, sus pendientes
multiplicadas dan menos 1. Por ejemplo, y es igual a 3x más 2 y la otra pendiente debería ser menos 1/3 de x más 5. En este caso ya no es tan fácil como mirarlo porque hay que multiplicar para ver si se cumple. La primera pendiente de esta vale 3. La pendiente de esta otra vale menos 1/3. Y tenemos que comprobar que al multiplicarla me da menos 1. Entonces, M1 por M2. Ahí me fui a la B, profe. Ahí no entendí Eso. nada. Cuando dos rectas distintas, nosotros ya están en su forma principal, o sea, podemos ver cuál es su pendiente. En este caso, la primera pendiente es la que acompaña al eje al X, vale 3, y en este otro caso, la segunda pendiente, el que acompaña al X, vale menos 1/3. Entonces, si queremos comprobar que chocan y forman un ángulo de 90 grados, debemos multiplicar estos dos números y comprobar que dé igual a menos 1. Porque si no da igual a menos 1, no son perpendiculares. Simplemente se cortan, pero no forman 90 grados. No sé si quedó más claro con eso. Pero es solo para saber que son perpendiculares. No, Correcto. que no son perpendiculares. No, que son o no son. Pues. Si da menos 1, lo es. Si no da Son. menos 1, se cortan, pero no forman 90 grados. Ya. Entonces, ahora vamos a ver si que 3 por menos 1/3 efectivamente da menos 1. Si da menos 1, es perpendicular. Entonces, acá el 3 con el 3 se nos van y solamente queda menos 1. Entonces, efectivamente, sí son perpendiculares. Y es más, ya me estoy pasando un poco, pero quede bien claro. El O la función el 3x más 2 y la otra era menos 1/3 por x más 5. Efectivamente, aquí al cortarse forman 90 grados, o sea, sí son dos rectas perpendiculares. Entonces, dos rectas son paralelas y sus pendientes son iguales, o son perpendiculares si al multiplicarlos da menos 1. Eso. Y con esto ya terminamos toda la parte teórica y ahora nos queda resolver la guía. Que evidentemente hoy día no lo vamos a terminar, vamos a probar que la terminemos el jueves. Eso. Ahora sí que sí, me voy a tomar un té y ustedes, no sé, un receso ¿A qué hora hasta volvemos? a las 9. Ok. Ya. Que esté muy bien. Chao, chao. Chao. Chau.